Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo esté bien en casita. Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza. Y el día de hoy vamos a desarrollar nada menos que la asignatura de Historia Universal. Y este está dirigido para quienes, para los jovencitos nada menos que de nivel 4. Muy bien chicos, muy bien. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Tal y como está en su módulo, la crisis económica. Y en este tema vamos a ver, o en este capítulo vamos a ver nada menos que dos temas. Uno que dice que la crisis económica y otro es la guerra civil española. ¿Ya chicos? Entonces comencemos con nuestro tema el día de hoy. A ver, muy bien. Acuérdate que estamos desarrollando el famoso periodo entre guerras. ¿Ya? Porque ya finalizamos, acabo de escribir, finalizamos la Primera Guerra Mundial. ¿Cierto? Luego que hicimos la revolución. ¿De quién? La revolución nada menos que la revolución soviética. ¿Se acuerdan de los bolcheviques? La semana pasada nada más hemos hecho eso. ¿Ya? Y hoy en día, bueno, ahora continuamos nada menos que con el siguiente tema. Y les había dicho que está siendo la crisis económica. Uno, vamos a ver la gran crisis y el otro, chicos, vamos a ver la guerra civil española. Dos temas. ¿Correcto? Así está en el módulo, dos temas. ¿Ya? Muy bien, comencemos acá. Miren, chicos, la gran crisis. Algunos llaman el gran crack del 29. La gran depresión. ¿Mm? Muy bien, a ver. Básicamente, esta gran crisis, ¿en qué país vamos a ver? Básicamente en los Estados Unidos. Entonces, hay que recordar uno. Miren, tras, así pongo chicos, tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos, ¿se acuerdan que interviene, ¿no? Estados Unidos experimentó, ah, es decir, vivió, experimentó un auge económico, un crecimiento económico que hasta ahora no habían visto en su historia. Acuérdate que con Estados Unidos los aliados ganan nada menos que la Primera Guerra Mundial. Así que, ¿por qué Estados Unidos se ve digamos, en una prosperidad, en un auge económico? Porque Estados Unidos se encargó de suministrar nada menos que, suministrar nada menos que materias primas, productos industriales, alimenticios, correcto. La producción agrícola subió, prestó dinero a Europa para su reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial. Así que, ¿no? Estados Unidos, ¿cuál fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial? Surgió una nueva potencia y esa nueva potencia eran los Estados Unidos. Así que los famosos años 20, ¿no? Los años 20 van a ser nada menos que de la prosperidad económica de los Estados Unidos. Listo, ahí está. ¿Correcto? Entonces, la potencia, nada menos que los Estados Unidos. ¿No? Ahora vemos acá. Antecedentes. ¿Cuáles fueron los factores, ¿no? Que hicieron posible nada menos que este crecimiento económico? Acá ponemos uno. ¿Correcto? Es decir, los factores que hicieron posible que Estados Unidos goce de esa prosperidad económica. ¿Mm? Muy bien. Uno era nada menos que la renovación, había cambiado todo su sistema. La renovación del sistema energético. Acuérdate que Estados Unidos, ¿no? Fue el país núcleo de la segunda revolución industrial. Y acá, chicos, ¿no? Cambia todo el sistema por la electricidad y por el consumo nada menos que del petróleo. ¿No? Una enorme renovación, ¿no? Grandes empresas, nada menos que hidroeléctricas. ¿No? Estados Unidos, ¿no? Empieza nada menos que a transformarse en ese sector. ¿Ya? Luego sabemos que el aumento de la productividad y el consumo. ¿Mm?
el aumento de la productividad. No dice producción, es decir, de la eficiencia de los norteamericanos, de la productividad y el consumo. El sector industrial, ¿no?, fue el motor de la economía norteamericana y empezaron a aumentar la gran producción a menor tiempo, mayor calidad y también nada menos que el consumo. ¿Se dan cuenta? Allá, profe. ¿Qué más? Bueno, resulta, ¿no?, que en los Estados Unidos se promovió nada menos que el famoso American, así miren, ¿ve?, el famoso American Way of Life. Miren, profe, este se promovió en Estados Unidos, el famoso American Way of Life. ¿Y esto qué cosa viene a ser? Era nada menos que la prosperidad, el crecimiento económico, nada menos que por los años 80. Los maravillosos, ¿no? Los maravillosos años 20. Es decir, la década de los años 20. Porque este American Way of Life tiene que ver con el caracterizado, mire, escuche, venga, por el caracterizado, nada menos que elevado del consumo individual. Es decir, en Estados Unidos se promovió el consumo de ¿qué? Electrodomésticos, el consumo de los coches, y de la uniformización de los bustos, de lo que era responsable nada menos que la publicidad. Así que como tú puedes ver aquí en imagen, en Estados Unidos estaba muy bien. No había problemas en Estados Unidos, estaba en una prosperidad económica. Por el factor político, por el factor moral, el factor religioso. Porque miren acá, ¿no? Tomó fuerza el fundamentalismo de los protestantes y se preconizaba la lectura de la Biblia. Y la sociedad norteamericana fue muy conservadora, ¿no?, en esos años. Muy bien. Ahí se encuentran nada menos que los antecedentes. Luego, vamos nada menos que en esta parte. 2. Pasamos acá. 2. La crisis bursátil. ¿Correcto? Es que la gran crisis, chicos, es nada menos que la crisis bursátil es nada menos que la crisis ¿de qué sistema? ¿Cuál es el sistema que estaba promoviendo Estados Unidos? Del sistema, mira, vamos a poner como escuela, del sistema capitalista. Es decir, fue el peor momento de la economía norteamericana. Y Estados Unidos promovía ¿qué tipo de sistema? El capitalismo. ¿Te das cuenta? Esa es la crisis bursátil, de la bolsa de valores, del capitalismo, de las acciones de los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces, esta crisis bursátil, la caída, le llaman de la famosa bolsa de valores de Wall Street, ¿no?, desencadenó, nada menos que la crisis bursátil. Vamos acá, un ratito, la crisis bursátil es nada menos que el famoso, la caída de Wall Street. De Wall Street. ¿Correcto? Profe, la caída de Wall Street, sí. Y esta caída de Wall Street es cuando cae nada menos que la bolsa de valores, nada menos que en Estados Unidos. Colapsa su sistema. Wall Street, ¿no? Lo llaman nada menos que el famoso Jueves Negro. El peor día de la economía norteamericana. El 24 de octubre de 1929 se desploma la economía norteamericana, cae nada menos que la bolsa de valores. ¿Se dan cuenta? Y esta caída de Wall Street, ¿no?, este Jueves Negro, vamos acá, generó
provocó nada menos que, como consecuencia, nada menos que la Gran Depresión. La peor crisis nada menos que del sistema económico, desencadenando, chicos, la caída de toda la economía norteamericana que se extendió por el mundo y se inicia pues la Gran Depresión. ¿Te das cuenta? ¿No? Profe, así sucede en la historia norteamericana, ¿sí? Es el peor momento del sistema capitalista. ¿Mm? Y esta caída de Wall Street, chicos, es cuando fueron, pues, ese jueves negro, cuando fueron nada menos que a Nueva York, a New York, ¿no? En la bolsa de valores, fueron puestos a la venta un promedio de 13 millones de acciones, de títulos, pero nadie quería comprarlo. ¿Ah? Así que el precio cayó disminuyendo hora tras hora y simplemente no. En los días siguientes, las bancas, los corredores de la bolsa de valores intentaron frenar la caída de la cotización, generando nada menos que una recesión que se extendió a todas las partes del mundo. Esta gran crisis fue nada menos que a nivel mundial, pero tuvo como eje central, como epicentro, nada menos que la economía norteamericana. ¿Ah? Entonces ahí está. ¿Qué es la crisis bursátil? Cuando cae la bolsa de valores de Wall Street. Lo llaman el jueves negro, el 24 de octubre. Y todo esto genera nada menos que la Gran Depresión. Ya, profe. Vamos acá 3. ¿Qué vamos a hacer en ese cuadrito? Vamos a hacer las causas por la cual cae nada menos que la bolsa de valores. Ponemos acá causas. Y acá, y nada más, las consecuencias. ¿Correcto? ¿Por qué cae nada menos que la bolsa de valores en Nueva York, en New York? Uno, entre las causas, ¿qué nos señalan los libros? Y miren, sobre, uno, es por demás, ¿no? Una sobreproducción. Una sobreproducción, ¿no? Es decir, se sobreprodució, se superó la producción. Es decir, había una enorme producción, es decir, que la producción superó a las necesidades, ¿no? Se produjo por demás, ¿no? ¿Qué cosa? Televisor, electrodomésticos, cuadernos, ¿correcto? Un sinfín de nada menos que de bienes. Y como había sobreproducción, ¿no? No podían vender nada menos que todo lo que habían producido. Así que Estados Unidos cae en la famosa ley de Say, ¿no? Que toda oferta crea su propia demanda. Pero acá existía una sobreproducción industrial, ¿correcto? Un momentito. Se cae, chicos, nada menos que en este. Continuamos entonces. ¿Qué más se da? Nada menos que la concesión fácil de créditos. Esto también es importante. Miren, esto. La concesión fácil de créditos. Los empresarios norteamericanos, ¿no? Los empresarios, obviamente, como cualquiera, querían tener nada menos que sus empréstitos. Así que los bancos, las financieras, no les dieron, no pidieron mayor requisitos para que puedan obtener nada menos que sus préstamos, ¿no? La obtención de préstamos fue muy, muy fácil, muy acentuada. Los bancos prestaban por prestar. ¿Te das cuenta? Muy bien. Esta de acá, la continua especulación bursátil. La continua especulación bursátil. Los corredores de la bolsa de valores. Es decir, ellos especulaban el precio de las acciones con el objetivo de tener nada menos que mayor beneficio. Es decir, manejaron, manipularon el precio nada menos que de títulos de acciones en ese entonces. Muy bien, profe. ¿Qué más se dio? Nada menos que el estricto funcionamiento. Esto de acá los norteamericanos siempre han defendido, ¿no? El estricto funcionamiento del mercado. ¿Y de qué trata eso? Miren, el estricto
funcionamiento del mercado. ¿Cuál era el mejor lugar para poder vender, comprar? El mercado, donde se encuentra nada menos que el ofertante y el demandante. Pero este mercado, ¿no?, era el que regulaba la economía, y el estricto funcionamiento del mercado es que propone la no intervención del Estado. La no intervención del Estado en la economía. Es decir, que el Estado no debería participar absolutamente en la economía. Señalaban que la intervención del Estado en la economía era dañina, ¿no? Generaba problemas en la economía. Entonces dijeron, no, que exista un libre mercado. Y como el Estado no regulaba, las empresas sobreproducieron y ya no había, o sea, como habían sobreproducido, no había mercados donde llevar sus productos. No había. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. Entonces, eso se da claro. Son las causas de la caída de bolsa de valores, ¿no? Entre sus consecuencias, ¿qué generó todo esto, profesor? Exactamente. Entre sus consecuencias encontramos el valor de las acciones empezó nada menos que a caer drásticamente, ¿no? El valor, el precio, el valor de las acciones. ¿Qué son las acciones? Son los títulos de propiedad de las empresas, ¿ya? El valor de las acciones empezó, como estaban especulando, empezó a decaer drásticamente, ¿ah? Drásticamente. Y como cayó drásticamente, nada menos que esta bolsa de valores, finalmente, lo que le dije, se puso en el mercado 13 millones de títulos, nada menos que el famoso Jueves Negro, ¿ah? Nada menos que sería el 14 de octubre. Entonces colapsa nada menos que la economía norteamericana justamente por ello. ¿Te das cuenta? Allá, profe, entonces colapsa, cae nada menos que el sistema económico. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces, esto finalmente decae pues nada menos que en la gran crisis, ¿no? Otro, la demanda por las acciones era casi nula. Nadie quería comprar. La demanda. Cuando pongo la palabra demanda, hago compra, ¿no? La demanda por las acciones, por los títulos de valor, fue casi nula. Nadie quería arriesgarse a comprar nada menos que esta bolsa de valores, las acciones, porque su precio había caído enormemente. ¿Ya? Muy bien. Hasta el día de hoy, es la más grande bursátil o la más grande crisis bursátil de la historia, ¿no? Es la más grande crisis bursátil de la historia, ¿no? Ahí está. Punto. Las consecuencias nada menos que de ello. Y estas consecuencias tuvo nada menos que efectos mundiales. Vamos acá, 4, miren acá, 4. Por eso se llama nada menos que la Gran Depresión. Efectos mundiales, porque tiene nada menos que la Gran Depresión. Y en el Perú también tuvo consecuencias. Ahí está, vamos a ver acá. Vamos a ir ahí, ¿no? Efectos mundiales, ¿no? Millones de inversionistas quedaron en las ruinas, ¿no? Millones. Los inversionistas que habían comprado, los inversionistas, que ponemos acá, quedan en la quiebra, ¿no? Había quebrado, ¿no? En la bancarrota, ¿no? Los bancos que habían prestado como locos, los bancos no pudieron solventar sus créditos, se declararon en quiebra.
¿Ah? Los bancos no podían solventar sus créditos. Solventar los créditos. ¿Se dan cuenta? Y se produce obviamente la quiebra de varios bancos. ¿Acaso solamente en Estados Unidos no? Empezaron nada menos que los bancos, nada menos que en Inglaterra, Francia, Alemania. ¿No? Esto provoca, chicos, que Hitler llega justamente al poder, ¿no? Tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces los bancos alemanes, ingleses, franceses, españoles, ¿ah? Tenían que cerrar, ¿correcto? Bien. Se redujo la producción industrial. Ya, profe. Ahí está, ¿ve? Muy bien. Esto tuvo consecuencias en el Perú, sí, esta crisis llegó hasta el Perú. Y en el Perú, chicos, ¿no? Estamos hablando del año 1929, aceleró la caída del régimen de quién? De Augusto Bernardino Leguía. Venga, aceleró la caída del régimen de, de Augusto B. Leguía. ¿Correcto? Porque en ese entonces el Perú tenía una dependencia de Estados Unidos. Y si Estados Unidos estaba en crisis, obviamente los que dependían de la economía norteamericana también entraron nada menos que en crisis. ¿Te das cuenta? Profe, entonces fue una crisis nada menos que a gran magnitud. Había que resolver esto, sí. Había que tener las soluciones. Así que acá ponemos las soluciones que surgieron. Acá. Existen nada menos que elecciones presidenciales y gana nada menos que Franklin Roosevelt. ¿Ah? Franklin Roosevelt asumió nada menos que la presidencia de Estados Unidos. Miren, 1933, Franklin Roosevelt gana la elección, ¿no? Gana y obviamente asume las elecciones. Escribiré acá. Ahí está. Asume las elecciones. Asume el gobierno. ¿Cómo asume las elecciones? Asume el gobierno. Ahí. No estoy borrando, yo les disculpo. Ahí está. Asume el gobierno. ¿Correcto? Y bueno, cuando él asume el gobierno, Franklin Roosevelt se encargó nada menos que de aplicar el New Deal. ¿No? Eso se encargó de aplicar a Estados Unidos. El nuevo trato. ¿No? Es decir, este New Deal fue el conjunto de medidas económicas, porque ¿cuál era el objetivo con este New Deal? Reflotar. ¿Qué cosa que se quería reflotar? Reflotar la economía norteamericana. ¿Ah? Se deseaba, como sea, reflotar dicha economía de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Muy bien, profe. Es nada menos que el New Deal. Dentro de las medidas que aplica Franklin Roosevelt en este nuevo trato, ¿no? Y luego vamos a ver en quién se inspiraron todo esto, es que dijo, oye, han dicho que el Estado no participe en economía, ¿cierto? Está mal, pues. El Estado debe participar nada menos que en la actividad bancaria. Entonces, una de las medidas,
la intervención del Estado, le habían prohibido del Estado en la actividad bancaria. En la actividad bancaria. ¿Te das cuenta? Eso es solo, ¿no? Y también, oye, necesitamos hacer una reforma agraria, ¿no? Tenemos que hacer nada menos que, pero no era una reforma agraria de expropiación de tierras, ¿ah? Sino que era una limitación nada menos que de la concesión de créditos, ¿ah? Una ley de reforma crediticia, ¿no? ¿Y esto para qué se había creado la ley de reforma crediticia, no reforma agraria? Porque había que limitar los créditos. Limitar los créditos. Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿No? Una ley para la reactivación de la industria en Estados Unidos. Una ley de reactivación de la industria de Estados Unidos. ¿Correcto? ¿Ya? Otro, promover. Dijo, oye, si la empresa privada no puede, ¿quién tiene que invertir? El Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que hacer nada menos que una gran cantidad de obras públicas, ¿no? El Estado promover, ¿qué es lo que tenía que promover? Nada menos que obras públicas, carreteras, puentes, hospitales, colegios, centrales hidroeléctricas. El Estado era el que tenía que promover nada menos que la inversión, ¿ya? Entonces, ahí están las medidas que tuvo que adoptar Franklin Roosevelt para poder reflotar nada menos que la economía. Y todo esto, ¿en qué estaba? En el famoso New Deal, en el nuevo trato. Y este New Deal, miren, estuvo basado en los planteamientos del padre de la macroeconomía. ¿Y quién es? Nada menos que del inglés, en los planteamientos de John Maynard Keynes. Por esa economía existe la famosa escuela keynesiana, ¿no? Y John Maynard Keynes, en su obra La teoría general del empleo, el interés y el dinero, ¿no? ¿Qué plantea este John Maynard Keynes? ¿No? Aparte de con esto se gana el título del padre de la macroeconomía, John Maynard Keynes dijo, ¿saben qué, señores? Acá, dos postulados principales, dos. Uno, nada menos que, ¿no?, la participación del Estado en la economía, ¿correcto? Es decir, donde faltaba la inversión, el Estado tenía que ser, ¿no?, plena participación del Estado para regular la economía. Plena participación del Estado en la economía, ¿correcto? Y el otro postulado es cuando John Maynard Keynes plantea que para salir de la crisis era aumentar el consumo. Aumentar el consumo. Si yo promuevo el consumo, promuevo mayor producción de bienes y servicios. Tengo que promover nada menos que la alza, nada menos que de salarios. Tengo que aumentar la capacidad adquisitiva de la clase obrera, ¿no? Y Keynes dice, no, oye, no.
no debemos promover el ahorro. ¿Ah? Algo muy raro, ¿no? Pero Keynes plantea así, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? ¿No sabes qué? Que la prosperidad depende sobre todo de la inversión, del consumo, más no del ahorro. Keynes plantea eso, ¿no? ¿Para qué vamos a ahorrar? Para salir de esta crisis debemos gastar, debemos consumir. Así yo genero una cadena para la mayor producción. Tengo que aumentar el salario de la clase obrera. ¿Para qué? Para que gaste esta clase obrera. Y así, con este New Deal, ¿no? Se logra reflotar nada menos que la economía norteamericana. ¿Ya? Listo. Muy bien. Acá, vamos acá. Ahora también lo que nos han planteado es nada menos que la denominada guerra civil, nada menos que española. Chicos, la guerra civil española es el preámbulo para la Segunda Guerra Mundial. Es el ensayo. Miren, va del año 1936 al año 1939, la Guerra Civil Española. Vuelvo a repetir, es el ensayo nada menos que para la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la guerra civil? Miren, entre los mismos españoles. Miren cómo pasó, cómo la pasaba España antes que se inicie nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Fue una confrontación, ¿correcto? Una confrontación, miren, acá también, de las ideologías. En Europa, chicos, surge una nueva ideología de las ideas fascistas. Justamente esto vamos a hacer en nuestra próxima clase. ¿Ah? Una convención de las ideas fascistas que promovía Italia y Alemania, de las ideas demócratas, liberales. ¿Ah? Demócratas. De las ideas liberales, ¿no? Que tuvieron expresión, ¿no? Que se enfrentaron, ¿no? De las ideas fascistas liberales, vamos acá, en la Guerra Civil Española, ¿no? En la Guerra Civil Española, ¿correcto? Ahí está, uno. ¿Qué es uno? La definición. ¿Correcto? Muy bien. Causas. ¿Por qué se enfrentaron nada menos que en la guerra civil española? ¿Qué es lo que motivó nada menos que el enfrentamiento, nada menos que de estos bandos? Uno, lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? La grave, España no la pasaba bien, la grave crisis económica, social que experimentaba nada menos que España. España no la pasaba muy bien. Habían serios problemas nada menos que en la economía española. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Cuál es el otro? Nada menos que surge el falangismo. ¿Qué es el falangismo? Ya, ahí vamos a hablar un poquito más. El fascismo, el autoritarismo. Nada menos que la posición de la iglesia, acá la iglesia también, ¿no? Había nada menos que apoyo, ¿no? A la iglesia católica, nada menos que por parte del Estado. ¿Ya no? Favorecimiento a la iglesia. Y el pueblo español estaba un poco incómodo con ello. Muy bien. Acá, antecedentes. Nada menos que la Guerra Civil Española. Uno, definición. Dos, las causas. Acá ponemos tres. Las elecciones del año 1936. ¿Qué es lo que sucede nada menos que en la, ¿cómo podemos llamarlo? En la España de ese entonces? Resulta que en el año 1936 hubo nada menos que elecciones.
Pero esas elecciones del año 1933 generó nada menos que la insurrección, nada menos que de algunos grupos. Así que ponemos acá las elecciones de 1936, ¿correcto? En este proceso se presentaron nada menos que las siguientes agrupaciones. Acá está ya la guerra civil, 1933, ¿no? Pues acá se presentaron. ¿Quiénes se presentaron, chicos? Uno, nada menos que el Frente Popular. Así se llama. El Frente Popular. Y en el otro lado, ¿quién se encontraba? El Partido Falange. Ah, lo que te dije, el falangismo. ¿No? El Partido Falange. En el Frente Popular, ¿quiénes estaban? Estaba conformado nada menos que por los republicanos, ¿correcto? Por los socialistas y por el Partido Obrero, ¿no? Los obreros. ¿Ah? Y el partido de los falangistas estaba nada menos que, ¿quiénes? Estaban los nacionalistas, ¿no? Y este partido falange, sobre todo, era nada menos que de un sistema, nada menos que con un discurso fascista, ¿no? Un discurso fascista. Y este discurso fascista, ¿de dónde venía? De Italia, de Alemania. Así que España también empieza a adoptar esa ideología fascista, pero llamado nada más que el partido falangista. Y acá, chicos, tenemos al líder, acá, ¿no? Si en Alemania tenemos a Adolf Hitler, en Italia un tal Benito Mussolini, España también se convierte en fascista. ¿Quién? Nada menos que el general Francisco Franco. Por eso se llaman el franquismo. Francisco Franco. ¿Mm? Bueno, ¿quién gana las elecciones? Las elecciones gana nada menos que el Frente Popular. Ellos ganan las elecciones. ¿Correcto? Y bueno, ganan las elecciones y este Frente Popular elige como presidente nada menos que a un tal Manuel Azaña. ¿Pero qué hicieron los falangistas? Ellos dijeron no. Los falangistas no reconocieron nada menos que el triunfo del Frente Popular. No reconocen las elecciones. No reconocen las elecciones. ¿Correcto? Y justamente este grupo de acá, este partido falangista, ponemos acá, realiza nada menos que la insurrección. Se van a insurgir, se van a rebelar. Así que el 18 de julio de 1936, se inicia el levantamiento, ¿no? Se inicia el levantamiento. Lo llaman el levantamiento de las guarniciones, de los cuarteles, pues. Porque como Francisco Franco era militar, tenía el respaldo nada menos que las Fuerzas Armadas. En todas las guarniciones, ¿no? ¿Contra quién? Contra el gobierno central. Así que los falangistas ocuparon, tomaron control ¿de quién? Nada menos que de Andalucía.
¿ah? Nada menos que de Navarra, Castilla, Navarra, Castilla y finalmente Madrid fue tomado nada menos que por los falangistas. ¿Mm? Bien. Y bueno, obviamente los de Frente Popular no se quedaron con los brazos cruzados y cuando ellos inician su insurrección, obviamente surgen nada menos que los bandos. ¿Quiénes fueron los bandos que se van a enfrentar? Muy similar a los que estaban en las elecciones. Y los bandos que se van a enfrentar y dividió a España en dos grupos era el frente de los republicanos, ¿correcto? De los republicanos frente al bando nacionalista. ¿Correcto? Y este bando nacionalista, ¿ya? ¿Quiénes estaban? Fascistas. En España, ¿cómo lo llamaban? Falangistas, monarquistas, ¿correcto? Y ellos recibieron nada menos que apoyo de quién? Apoyo de la iglesia. ¿No? La iglesia se puso con ese bando. Y el otro bando que era el bando republicano, ¿correcto? Socialistas, ¿correcto? La misma policía apoyó a los republicanos, obreros, campesinos, intelectuales, obreros, los mismos campesinos, los intelectuales españoles estaban en el bando republicano. Ambos bandos se enfrentaron salvajemente en esta guerra, ¿no? Obviamente con caídas en ambos bandos, ¿no? Los republicanos resistieron, pero sea nada menos que la victoria de quién? La victoria de los nacionalistas. De los dos bandos, ¿quién sale resultado? ¿Quién sale victorioso? La victoria falangista. ¿Ah? Y Francisco Franco se convierte nada menos que en el líder que conlleva nada menos que a dicha rebelión. ¿Mm? Y se inicia nada menos que, chicos, la dictadura fascista. Se instala la dictadura fascista. Bien, esta dictadura fascista, ponemos acá, ¿no? Dictadura fascista, ahí cambio de color, listo de plumón, ponemos acá, se instala la dictadura, ¿no? Se instala la dictadura, ¿correcto? Proponen la ideología, el régimen del partido único, ¿no? En un régimen fascista no se acepta otros partidos políticos. El régimen del partido único. ¿Y cuál iba a ser el partido único? El partido falangista español, ¿no? Y se establece la supremacía de la ideología, miren, de ideología nacionalista católica. La Iglesia Católica estaba en el bando de ellos. También tuvo que tener una posición, ¿no? Y acá, ¿quién es el caudillo? El líder, nada menos que Francisco Fernando, ¿no? Francisco Franco. Muy bien. Entonces, España también, chicos, se vuelve nacionalista, fascista, falangista, ellos lo llamaban, ¿no? Y bueno, esta dictadura fascista
tuvo nada menos que el apoyo de ¿quién? El apoyo nada menos que de la intervención extranjera, ¿no? Es decir, este conflicto entre ambos bandos generó nada menos que un conflicto internacional. Los republicanos estaban resistiendo, sí, pero ya se había impuesto el gobierno nada menos que falangista. Así que España, nada menos que ayuda. Y sea la intervención a favor de quién. ¿A favor de quién? A favor de los falangistas. ¿Mm? A favor de ellos. ¿Bien? Y cuando establece nada menos que la intervención falangista, ¿no? Por ejemplo, Francia e Inglaterra decidieron no intervenir, ¿no? La Unión Soviética proporcionó ayuda, pero no fue suficiente. Así que los que le convenía que España sea fascista, ¿quiénes eran? Era nada menos que Italia y Alemania. Así que tenemos acá Italia y Alemania, ¿qué cosa eran? Ambos eran fascistas, pues. Y les convenía enormemente que España también sea fascista. Así que Italia envió nada menos que blindados y aviones y un contingente de 70.000 soldados. Envió nada menos que blindados, ¿no? Y también envió 70.000 soldados. Fue a gran escala esta guerra civil. Alemania. ¿Quién estaba en Alemania? Adolf Hitler. Y Adolf Hitler, mira acá, ejecutó su famoso plan, la Legión del Cóndor. La Legión del Cóndor. Es decir, que Adolf Hitler envió nada menos que a una flota aérea, ¿correcto?, bombardeando ciudades como Madrid para evitar que los republicanos continuasen ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Y ahí está, miren, como Hitler, ¿no?, con esta flota de aviones empieza nada menos que a bombardear las ciudades principales donde estaban los republicanos, los opositores del falangismo, ¿correcto? ¿Ya? Y bueno, esta Legión del Cóndor fue nada menos que una prueba para experimentar el material bélico. ¿De quién? De los alemanes. Fue un ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Y con esto, chicos, Francisco Fernando se establece a la fuerza nada menos que en el poder, y España se vuelve nada menos que fascista, pero le llaman nada menos que falangista. ¿Te das cuenta? ¿No? Si está la dictadura fascista, la dictadura falangista. Ahí está. Es la guerra civil, 1936-1939. El preámbulo nada menos que a la Primera Guerra Mundial. ¿Correcto? A ver, rapidito. La práctica del día de hoy. Dice 1. Marque. ¿No? ¿Qué voy a marcar? Marque nada menos que la alternativa que no mencionan a causa de los antecedentes de la crisis del capitalismo, es decir, de 1929. Ya. Sobreproducción y desequilibrios, sí, correcto. Especialización de capitales, demasiados. Crecimiento desigual,
A ver, descenso generalizado de la producción, sí. Falsa impresión de la prosperidad entre 1929, no, al contrario, sí. Acá había un crecimiento desigual. Falsa impresión, ¿no? No era una falsa impresión. Estados Unidos sí vivió una prosperidad económica en esos años. ¿Ya? Listo. Continuamos. Acá, dos. John Mark Keynes, gestor ideológico de la economía capitalista de los años posteriores a la crisis, contradice algunos principios de la economía. ¿Cuál de ellos no corresponde? Dicen claro, no corresponde. ¿Ya? Las crisis no son pasajeras y la recuperación económica no surge automáticamente, ¿cierto? Esto plantea, ¿no? La prosperidad depende sobre todo de la inversión y no del ahorro, correcto. Hay que consumir, no hay que ahorrar para los keynesianos. El papel de los consumidores es el de ahorrar y no hay que ahorrar, hay que consumir. No está la respuesta. Pregunta 3. El gran plan económico para resolver la crisis iniciada en el año 1939, ¿cómo se llama el plan? Se llama el New Deal. ¿Correcto? Ya, miren, Entonces, puede ser este de acá. Puede ser el de acá. Profe, la respuesta. Pero miren, puesto en marcha en 1943. ¿Saben por qué? Porque en el 40 estábamos ya en la Segunda Guerra Mundial. ¿En quién estaba inspirado el New Deal? En el plan de John Mark Keynes. Después de la crisis, claro. ¿Quién fue presidente? Franklin Roosevelt. Ahí está, ¿ven? Ojo. El jueves negro, o el crash de Wall Street, sucedió ¿se acuerdan? A la venta de 13 títulos comerciales en el Wall Street, sí. La compra masiva, la masiva de 3, no se compró, se vendió. La ruina definitiva del sistema, no fue la ruina definitiva, se reflotó. La caída estrepitosa de la bolsa de valores de New York, originando la gran crisis económica del sistema capitalista, sí. La prisión y condena, no. Pero, o sea, sucedió, es decir, después que cae, o sea, el Wall Street, ¿cuál es? Esto, pues, ¿no? Ese es el famoso jueves negro, cae. Pero, ¿qué sucedió después de esto? La caída estrepitosa de la bolsa de valores. Después de esto, después del 24 de octubre, el jueves negro, ¿qué se inicia? La Gran Depresión. Listo, confundas ahí. Durante la Guerra Civil Española, a los bandos antagónicos, del Frente Popular y la Falange corresponden respectivamente. Dice, a los bandos antagónicos del Frente Popular y la Falange. Ya. ¿Quiénes se enfrentaron? A ver, acá, republicanos, nacionalistas, claro, pues no. Los republicanos contra los nacionalistas. ¿Ya? El American Way of Life. ¿No? ¿En qué estaba basado? En el consumo. ¿Se basaba en las ideas religiosas? No. ¿Elevado consumo individual? Sí. ¿Uniformización del gusto? Sí. B y C. Ahí está. Sí, los años 20, pues. 1920 en adelante, ¿no? El auge económico. No es un factor que permitió la prosperidad de los felices años 20. Ahí está, ¿eh? Los felices años 20 en Estados Unidos. Aumenta la concentración, nada menos que empresarial, sí. Se consolidan nuevos sectores industriales también. Se releva el sector económico, sí. Aumenta el consumo, sí. Crecimiento económico es igual, no hay eso. Pregunta 9. No es un factor que difundió la crisis por el mundo, dice por el mundo, Conexiones financieras, claro, es toda la Gran Depresión. Venta de títulos también. La debilidad económica, claro, estaba mal después de la Primera Guerra Mundial. Dependencia europea de los créditos, correcto. NA, ya les he dicho que esto no se debe utilizar, ¿no? Pero aún insisten ninguna de las anteriores. Miren, presidente norteamericano, en cuyo gobierno esté el gran crack. ¿Con quién se da la recuperación? Es nada menos que con Franklin Roosevelt. Pero ¿quién era el presidente en la gran crisis? Nada menos que Edward Hoover. El principal problema de New Deal
Estabilización económica, sí. Inflación galopante, sí. Deslocalización acelerada, sí. No se compensa la inversión, no se compensa, ¿cómo que no? Pues se compensa la inversión privada. ¿Y quién va a invertir? El Estado. Ahí está, chicos. Ahí está el tema y nos vemos el día de la asesoría, ¿ya? Hasta luego, jovencitos. Chao, chao.